Potabilización de agua. Tren de tratamiento. En este video analizaremos los procedimientos que se llevan a cabo en una planta de potabilización de agua para el tratamiento de aguas. El primer proceso importante es la medición del caudal. El caudal es el volumen de líquido que pasa por una sección de una corriente de agua por una unidad de tiempo. Dentro de la medición del caudal tenemos el método volumétrico, el cual se emplea para caudales pequeños y se requiere un recipiente de volumen conocido, con el cual se calcula el tiempo en el que éste tarda en llenarse. Otro método para la medición de caudal son los vertederos, utilizados en pequeños cursos de agua, conductos libres y canales. Las partes fundamentales de un vertedero son la cresta, la carga y el ancho. El principio de funcionamiento de la medición de caudal consta de conocer la cantidad de agua que entra en mi planta de tratamiento por unidad de tiempo. Dentro de sus principales aplicaciones destacan la medición de flujo y la determinación de área y velocidad del fluido. Los criterios de operación varían de acuerdo a los instrumentos utilizados, como son vertederos, métodos volumétricos o ultrasonidos, magnéticos, turbinas, rotámetros, tubos pitot, venturi o tuberías. A continuación se muestra una tabla de los diferentes medidores de flujo. El agua previamente extraída contiene gran variedad de materia orgánica, como lo son partículas coloidales, las cuales son de bajo diámetro, dando color y turbidez al agua, de baja sedimentación y se eliminan por medio de coagulación-floculación. La coagulación es el proceso siguiente a la medición de caudal. Consiste en la desestabilización de partículas coloidales, es una mezcla rápida de compuestos químicos y rompe las barreras que impiden la aglomeración de partículas coloidales. Su principio de funcionamiento se basa en desestabilizar partículas coloidales que se encuentran en suspensión, favoreciendo la aglomeración mediante floculación. Aplicaciones: como tratamiento o ayuda a un tratamiento primario, para eliminación de color y turbidez, cuando el agua contiene gran cantidad de tóxicos o cuando los componentes no son biodegradables. Criterios de operación: estos dependen del pH, sales disueltas, temperatura, tipo de coagulante utilizado, la mezcla o la turbidez del agua. Una vez llevado a cabo el proceso de coagulación, continuamos con la floculación, la cual es un complemento de la coagulación, consiste en una mezcla lenta y favorece a la formación de flux, resultado de la desestabilización de partículas coloidales. Principio de funcionamiento: las partículas pequeñas desestabilizadas en la coagulación se agregan, formando partículas más grandes, llamadas flux o flóculos. Dentro de sus aplicaciones destaca la formación de flux, eliminación de color y turbidez, como pretratamiento o ayuda a un tratamiento primario. Criterios de operación: estos dependen de la naturaleza del agua, como son sus características físico-químicas, pH, temperatura, turbidez e iones disueltos, asimismo de la variación del caudal. Al aumentar el caudal disminuye el tiempo de retención y aumenta el gradiente de velocidad. Presentamos la siguiente práctica de coagulación-floculación. Recuerda que la coagulación es una agitación rápida y la floculación una agitación lenta. Una vez realizado el proceso de coagulación-floculación, se da paso al proceso de sedimentación. Esta operación se enfoca en la clarificación del fluido mediante la remoción de partículas, flux y precipitados de una suspensión en un tanque que actúa por gravedad. Dentro de los elementos principales se encuentran las zonas de entrada, sedimentación, salida y lodos. Su principio de funcionamiento es eliminar materia decantable, recoger y descargar los lodos que se sedimentan, así como concentrarlos para facilitar su manejo.
Entre sus principales aplicaciones encontramos que sirve para separar partículas suspendidas con un peso considerable, entregar un efluente más clarificado y la producción de lodos con elevada concentración de sólidos. Dentro de los criterios de operación encontramos la carga superficial, parámetros como altura y área, la eficiencia, el caudal y el volumen del reactor. Proceso de filtración. Esta operación es generalmente seguida del proceso de sedimentación, permitiendo una buena eliminación de bacterias e indirectamente ciertos problemas de olor y sabor en el agua. Dentro de los elementos principales se encuentra el falso fondo, el medio de soporte, el medio filtrante y las canaletas de retrolavado. Su principio de funcionamiento es remover la materia sólida en suspensión mediante el paso de fluido a través de un medio poroso. El medio poroso se encarga de retirar partículas relativamente de poca concentración y pequeñas. El medio común más empleado es el de la arena de sílice y para filtros duales, arena con antracita. Entre sus principales aplicaciones encontramos que sirve para entregar agua más clara y menos turbia, para remover problemas de color y turbiedad, y para retirar partículas pequeñas y de poca concentración. Dentro de los criterios de operación encontramos la pérdida de carga, la calidad del agua, la etapa de maduración, la etapa de trabajo, la etapa de rotura y la tasa de filtración. Una vez realizado el proceso de filtración, se dará seguimiento con el proceso de remoción de color y olor, utilizando el carbón activado como material absorbente. Principio de funcionamiento. Absorción. Proceso químico donde un sólido se utiliza para eliminar una sustancia soluble del agua. Absorbente. Material al que se adhieren las sustancias que se quieren remover del agua. Un ejemplo de ellas se encuentran en fase sólida y son el carbón activado, zeolitas, entre otros. Adsorbato. Sustancia que se absorbe o pega en la superficie. Aplicaciones. ¿Para qué se utiliza el proceso de absorción? Se utiliza para tratamientos de aguas residuales, procesos de potabilización y tratamientos físico-químicos. Carbón activado. El carbón activado es un material con capacidad de retención de aromas o materiales. Para ser más eficiente, tiene que pasar por un proceso de activación. Esto quiere decir que se activa para reunir características que necesita la absorción. Características. Materia base, ejemplo, madera, turba, coque de petróleo. Proceso de deshidratación. Quitar el agua, quemar poco a poco. Calentamiento. Es donde ni se calcina ni se hace cenizas y debe de haber una ausencia total o parcial del aire. Carbonización. Adicionar temperatura, controlando la entrada de aire. Se chambusca la materia sin quemarse. Activación. Activar adicionando alta temperatura y presencia de un agente oxidante. Resultado, material poroso con una superficie específica muy grande. Son conocidos como poros o cavernas. Distintos tamaños de los poros del carbón activado son macroporos, mesoporos, microporos. Todos esos poros incrementan la superficie específica del carbón. Práctica de remoción de color con carbón. Materiales: agua con colorante o saborizante, carbón previamente triturado y enjuagado. Su proceso que se realizó fue añadir las cucharadas correspondientes de carbón en los vasos con agua y dejar reposar entre 15 y 20 minutos. Isotermas de absorción. Se construye evaluando la eficiencia en la cual se va eliminando el adsorbato de la solución. Capacidad de absorción. Con información experimental se construye esta pendiente, la cual será la tasa de absorción del carbón activado. Entonces necesito conocer con qué velocidad y capacidad tiene el carbón para absorber. El valor de acá sirve para estimar cuánto tiempo va a durar la columna de carbón. Modelos matemáticos. Análisis del equilibrio de masa. QE es igual al volumen de muestra sobre la masa, multiplicado por la concentración inicial menos la concentración final.
QE es la concentración del adsorbato en el absorbente. Eso quiere decir contaminante absorbido en el carbón. QE es igual al volumen sobre la masa, multiplicado por la concentración inicial menos la concentración del equilibrio. Sus unidades son litros sobre miligramo, multiplicado por miligramo sobre litro. Entonces, QE se lee como miligramo de contaminante removido por miligramo que se puso de carbón. Isoterma de Freundlich e isoterma de Lachmann. Ambas representan el comportamiento exponencial y tienen un equilibrio de absorción. Modelo de Freundlich. Modelo de Lachmann. Regresión lineal. A continuación hablaré sobre el intercambio iónico. Intercambio iónico. Es un proceso químico que consiste en la remoción de iones presentes en el agua. Características. Es un sólido llamado intercambiador. Tiene grupos funcionales con carga fija en su estructura, interior o exterior. Aplicaciones. Usado en el agua industrial. En la remoción de contaminantes específicos como metales pesados. En el ablandamiento usando iones calcio y magnesio. En la desmineralización, en la remoción de nitratos, bario, cadmio, arsénico y cromatos. Intercambio catiónico. Es el desplazamiento de un ion positivo por otro catión. Por ejemplo, cesio, cobre, litio y potasio. Intercambio aniónico es el desplazamiento de un ion negativo por otro negativo. Por ejemplo, el hidruro, el óxido, el fluoruro, el cloruro, el bromuro y el sulfuro. Principios de funcionamiento. Los principales factores que afectan el intercambiador iónico son el pH manipulando el flujo de la reacción, la temperatura cambiando la viscosidad y el tiempo de contacto. Criterios de operación. Se realiza en una columna de resinas. Lo primero es que fluye el agua a través de la resina hasta alcanzar el objetivo. Lo segundo que se tiene que hacer es la regeneración de la resina, la cual puede ser en cocorriente o en contracorriente. Mientras se regenera, se utiliza otra columna para tener un proceso continuo. Por último, tenemos a la desinfección. La desinfección es reducir o eliminar microorganismos patógenos, los cuales se encuentran dentro o en la superficie de algún material. Las características de un desinfectante ideal es que es rápido y efectivo para eliminar microorganismos patógenos, fácilmente soluble en agua, capaz de proporcionar acción residual y no genera subproductos durante el proceso. La cloración es un método de desinfección de agua más ampliamente utilizado bajo condiciones de temperatura y presión. Se presenta como un gas amarillo verdoso, el cual es muy irritante. Reacciona con el amonio y la materia orgánica para formar compuestos tales como cloraminas y trialometanos, los cuales poseen un ligero poder oxidante. Cloro residual libre. El cloro reacciona con el agua dependiendo de su pH y de la concentración de materia orgánica. A pH 4 y 5 forma ácido hipocloroso, con valores de pH arriba de 6 forma hipoclorito.
Criterios de operación. Cuando la concentración de cloro residual es de orden 0.2 a 0.3 miligramos sobre litro, con el tiempo de contacto de 10 a 20 minutos, se puede considerar una desinfección satisfactoria. Debido al alto poder de reacción del cloro con un número elevado de sustancias en el agua, es necesario dosificar una concentración inicial entre 0.5 y 1 miligramo sobre litro para mantener el residual e impedir una nueva contaminación del microorganismo. Principios de funcionamiento. Es necesario que los microorganismos se expongan a las dosis adecuadas de desinfectante durante un tiempo determinado. Para llevar a cabo la estabilidad del cloro, la demanda de cloro se determina mediante la diferencia entre el cloro suministrado y la concentración de cloro residual durante 15 a 30 minutos. Aplicaciones. Para piscinas, usando hipoclorito sódico, para evitar la proliferación de algas u hongos. Otra es el aseguramiento del agua que llega del acueducto a un tanque de almacenamiento. Otra aplicación es en la industria de bebidas para eliminar bacterias y controlar olores y sabores. Y por último, en el tratamiento de agua para procesos de industria alimentaria. Desinfección con ozono. Ozono. El ozono no es estable, por lo cual no puede almacenarse ni transportarse. Se puede producir en 3 métodos. El primero, fotoquímico, segundo, electrólisis de ácido sulfúrico y por último, la corona de descargas, la cual es la más común. Principios de funcionamiento. La calidad y concentración del ozono producido depende del secado del aire de alimentación. Los generadores operan con aire que pasa por un compresor, filtros y secadores. Son directamente proporcionales al voltaje y a la frecuencia. Criterios de operación. El ozono debe transferirse de la fase gas a una fase líquida para llevar a cabo el tratamiento de agua. Su diseño depende de la baja solubilidad del ozono en las concentraciones de 1 a 10%. Una desinfección adecuada ocurre en el tiempo de contacto y con concentración adecuada. Aplicaciones. En embotelladoras de agua, industrias de lácteos, pasteurización de leche, lavado de vegetales, desinfección de suelos, industria alimenticia. Desinfección con luz ultravioleta. Depende de la longitud de onda y la frecuencia, siendo proporción del espectro electromagnético con una magnitud de 10 y 400 nanómetros. Criterios de operación. Depende de la transmitancia, capacidad que tiene el agua para dejar pasar la luz, de las sustancias disueltas, que son las principales sustancias inorgánicas como el hierro, el calcio, el magnesio y el magnesio, los cuales afectan el equipo de luz ultravioleta. Principios de funcionamiento. Los factores que afectan la dosis están relacionados con la velocidad de flujo, el tiempo de retención y la intensidad de la luz. Esta última depende tanto de las condiciones del equipo ultravioleta como de la calidad de agua. Aplicaciones. Para la desinfección de efluentes de plantas de tratamiento de aguas hervidas y para la eliminación de toda clase de bacterias y virus sin dejar residuos. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención.